El conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Buenos días a todos. Buenos días a nuestros panelistas. Hoy nuevamente Renata nos da la bienvenida con este foro de inteligencia artificial apoya la cirugía epiléptica. Doctor Duque, muy buenos días. Buenos días, Sandra. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, muy bien. Nuevamente, tú inicias nuestro foro presentando el capítulo de inteligencia artificial en la sociedad. Muchas gracias. Listo, me gustaría poder compartir la pantalla para poder hacer muy brevemente una presentación del capítulo y darle paso a nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy. Bien, entonces, es para nosotros un placer, para la Sociedad Colombiana de Computación, para el capítulo de Inteligencia Artificial, contar con estos foros, agradecer al apoyo que hemos tenido de Renata para una amplia difusión a la sociedad, que nuestros investigadores estén al tanto de los trabajos que se vienen desarrollando, pero también que aprovechemos estos espacios para mostrar las investigaciones que se vienen desarrollando en diferentes campos, en particular en el capítulo de Inteligencia Artificial. Bueno, el capítulo de inteligencia artificial fue creado con un fin concreto y es promover a nivel nacional las actividades desarrolladas por los investigadores y las instituciones que trabajan con el tema de inteligencia artificial. Es asociado directamente a la misión de la Sociedad Colombiana de Computación, que busca integrar los diferentes esfuerzos, integrar a la comunidad académica en computación para aunar esfuerzos que permitan establecer algunas políticas, algunos desarrollos, algunos proyectos conjuntos que beneficien a toda la sociedad y en particular a la ciencia de computación en el país. El capítulo entonces busca generar estos espacios de discusión, o sea, este es un típico trabajo del capítulo de inteligencia artificial para que investigadores académicos, profesionales, porque no solamente está dedicado a los profesores universitarios que en algún momento nos comentaban esto, sino que en general cualquier persona que trabaje en el medio y utilice técnicas de inteligencia artificial siempre va a tener un espacio importante dentro del capítulo de inteligencia artificial para promover sus investigaciones, para trabajar sobre estas mismas investigaciones o para nutrirse de los trabajos que venimos desarrollando ahí. La sociedad tiene unos grandes retos en este momento donde estamos en el marco de la cuarta revolución industrial que tiene como eje central la inteligencia artificial, donde la sociedad está reclamando que estas tecnologías entren a jugar un papel importante en el desarrollo del país y entonces sin duda la inteligencia artificial y el capítulo de inteligencia artificial tienen un rol importante asociado a estos elementos. Entonces los objetivos son sencillos, promover a nivel nacional, esto lo estamos haciendo a través de una organización en la Sociedad Colombiana de Computación por regiones, donde cada región o zona tiene sus responsables en cada una de las temáticas y eso nos ha permitido al menos trabajar a nivel nacional, pero zonificados de acuerdo a las condiciones que tenemos en cada una de las regiones. O sea, es un esfuerzo interesante y que ha venido dando los resultados y voy a comentar en una iniciativa importante en la que esperamos que también nos acompañe. Generar otros espacios de comunicación, de discusión. Esperamos citar un foro sobre la ética de inteligencia artificial en POCO, que es una discusión importante que se está dando a partir de un documento que va a salir en pocos días de la UNESCO. El borrador ya fue pasado a discutirse y ahorita está generando un documento que condense los aportes que se hicieron en todo el mundo. Entonces esperamos generar un foro sobre este tema y mirar cómo es posible que la sociedad empiece a involucrar, incluso desde los entes gubernamentales, la ética en los desarrollos de la inteligencia artificial. Y nos gustaría, esto es digamos más una perspectiva que tenemos y es que el capítulo y en general la Sociedad Colombiana de Computación sea un interlocutor válido con las entidades públicas, estatales, las organizaciones de diferentes tipos para discutir los temas relacionados en el caso particular nuestro de inteligencia artificial.
Bueno, para no demorarme más, invitar a que nos acompañen del 19 al 30 de octubre. Digamos que esta semana que viene iniciamos el proceso de la presentación de tesis de maestrías y doctorados en avance en el marco del Simposio Nacional de Maestrías y Doctorados. Hicimos un trabajo importante por regiones donde los investigadores con sus estudiantes de maestría y doctorados presentaron a evaluación diferentes trabajos, un número importante de trabajos por regiones se evaluaron, pero va a haber un simposio pues nacional donde vamos a presentar los diferentes trabajos. Estamos definiendo los mecanismos de acuerdo a las características que tuvieron los trabajos que fueron aprobados, porque todos estos trabajos pasaron por pares en una evaluación ciega para poder finalmente permitir que pudieran ser presentados en el simposio. Entonces estaremos invitando en poco, esperamos que nos acompañen desde sus instituciones a participar en el Simposio Nacional de Maestrías y Doctorados, que ya es un evento tradicional como el Congreso Colombiano de Computación, que lamentablemente por las condiciones que estamos viviendo no lo vamos a desarrollar este año, pero nos mantenemos en el simposio para mantener vivas las actividades de discusión que se tienen dentro de la Sociedad Colombiana de Computación. Finalmente, recordar que la Sociedad Colombiana de Computación pertenece a la Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial, representada entonces por el capítulo de Inteligencia Artificial de la sociedad, y que en mayo del 2021 tendremos el Congreso o la Conferencia Iberoamericana de Inteligencia Artificial en Cartagena de Indias. También la teníamos para julio de este año y pues dadas estas situaciones la movimos para el año siguiente. La segunda vez que se hace, la Sociedad Iberoamericana nos da la posibilidad de hacer este evento en Colombia. Lo hicimos en el 2012 con muy buenos resultados y esperamos contar en el 2021 también con esas posibilidades. Entonces, muchas gracias. A continuación los dejamos a todos con los investigadores que nos acompañan. Dos doctores que vienen trabajando hace un tiempo largo con muy buenos resultados, con publicaciones importantes en el cambio de la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a problemas de salud, en particular a problemas de la epilepsia, y que sin duda va a ser una charla que nos va a nutrir a todos. El primero de los expositores, Juan David Martínez, ingeniero, doctor en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. El segundo de ellos lo va a presentar Juan David, también un ingeniero que viene trabajando en el tema hace un tiempo. Entonces, a los ingenieros Martínez y Duque, muchas gracias por invitarnos y les doy la palabra para que puedan continuar con la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días, profesor Néstor. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Me parece muy... perdón, prendo la cámara. Me parece muy importante estos espacios de divulgación de los resultados de los proyectos de investigación en los que hemos venido trabajando y también para contarle a toda la comunidad en qué estamos trabajando y extender una invitación a todos los que se vean interesados en el tema, a que nos escriban, a que podamos crear redes de trabajo alrededor de la inteligencia artificial, específicamente aplicada a las áreas de la salud. Bueno, la presentación del día de hoy la tenemos dividida en dos partes. Primero yo voy a hablar un poco de qué hemos venido haciendo en los últimos años, como los proyectos en los que hemos trabajado y en los que hemos tenido resultados exitosos, y después voy a hablar un poco de cuáles son los proyectos que están en curso y en los que nos gustaría pues extender la invitación a todos a participar. Después el doctor Leonardo nos va a hablar un poco de una de las tareas más difíciles que hay para resolver cuando se trabaja con este tipo de datos. Él terminó su doctorado trabajando específicamente en cómo solucionar esta tarea, entonces nos va a contar un poco de lo que hizo durante su tesis doctoral. Bueno, entonces esta es la agenda de la primera parte de la charla. Voy a hablar un poco de por qué se puede utilizar la inteligencia artificial para el diagnóstico de la epilepsia. Perdón, no estoy compartiendo pantalla aún. Descartar un segundo. Compartir pantalla, compartir. Bueno, entonces, como les decía, lo primero es hablar un poco de por qué la inteligencia artificial se puede utilizar para el diagnóstico de epilepsia.
Después hablar un poco de las técnicas de neuroimagen, que es como el insumo que nosotros utilizamos para este trabajo. Después una técnica particular que es localización de focos epilépticos. Después Leonardo nos va a hablar mucho más de este tema. Algunos proyectos y publicaciones y las otras posibles aplicaciones en las que estamos trabajando en este momento. Y voy a terminar pues mostrando algunas de las redes que hemos creado alrededor de este tema. Bueno, entonces, para contextualizar un poco la charla, la epilepsia es uno de los desórdenes neurológicos con mayor prevalencia. Se dice que de 3 a 5 de cada 1000 personas en el mundo sufren de este trastorno neurológico, de este desorden neurológico. De esa cantidad de personas, alrededor del 30% son fármacos resistentes. Eso se conoce como epilepsia refractaria. Entonces, para este 30% hay que buscar un tipo de tratamiento alternativo. Para algunas de estas personas que tienen un tipo de epilepsia que se conoce como epilepsia focalizada, esto quiere decir que el desorden neurológico se genera siempre en la misma parte del cerebro y en una parte específica. Digamos, acá en esta imagen se podría ver como esta zona. Entonces, una de las posibles soluciones es la cirugía resectiva. La cirugía resectiva consiste en encontrar el foco, la parte del cerebro donde se está generando la epilepsia, y pues remover esa parte del cerebro para tratar de controlar las crisis convulsivas de epilepsia. Entonces, esta parte del estudio se realiza por lo general en 2 partes. Un equipo de neurólogos, neurocirujanos, médicos y desde hace algunos años ingenieros analizan una cantidad de datos bastante alta de cada uno de los pacientes. Estos datos incluyen pues toda la historia clínica, incluyen registros de electroencefalografía, incluyen imágenes de resonancia magnética y a partir de eso entonces tratan de encontrar el foco de epilepsia. Entonces, ¿qué pasa? Esto es pues en palabras de un ingeniero que ha tratado de entender un poco de esto, puede que no sean las palabras correctas, pero como yo lo entiendo o como me lo explicaron a mí es, entonces el neurólogo le empieza a preguntar a la persona, bueno, ¿usted qué siente antes del examen, de una crisis convulsiva? Entonces la persona puede decir, por ejemplo, yo empiezo a ver estrellitas o siento un hormigueo en las manos. Entonces, a partir del conocimiento clínico que ellos tienen, entonces el neurólogo puede decir, bueno, si le hormiguean las manos es porque el foco de epilepsia puede estar muy cerca de la corteza motora del cerebro. Entonces, ¿qué hacen? En una cirugía previa a la cirugía resectiva, se implanta una malla de electrodos directamente en la corteza del cerebro, se registra esta actividad y a partir de esa actividad, entonces ya el neurocirujano dice, bueno, entonces yo creo que el área donde se genera la epilepsia está, digamos, en esta parte de acá y es la parte que vamos a remover. Entonces, para hacer la remoción de la parte se deben tener en cuenta varias cosas. ¿Qué tan cerca de un área elocuente está? Un área elocuente es, digamos, el área motora, el área visual. Y se tiene que remover tejido teniendo en cuenta que no se vaya a afectar bastante alguna de las funciones del cerebro. Entonces, como es un proceso como tan largo y que requiere que se utilicen tantos datos, ahí es donde entra la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos nosotros, desde la inteligencia artificial, desde la ingeniería, utilizar estos datos para ayudar a que el diagnóstico de la zona del foco epiléptico sea más exacto para poder proceder a la cirugía? Entonces vamos a hablar un poco de las técnicas de neuroimagen. ¿Qué son técnicas de neuroimagen? Simplemente medidas directas o indirectas o la estructura, se conoce como neuroimagen estructural, o de la función, se conoce como neuroimagen funcional del cerebro. Entonces, este es como un recuento de las diferentes técnicas de neuroimagen. La técnica de neuroimagen perfecta sería una técnica que yo pueda tomar cada muy pocos milisegundos, o sea que con una resolución temporal bastante alta me refiero a un punto por acá, y que lo pueda tomar también en una resolución espacial de muy pocos milímetros. O sea que la técnica perfecta de neuroimagen estaría, digamos, por acá, ¿cierto? En este puntico. ¿Qué pasa? Lo más cercano es el eje, pero ese eje es un eje invasivo, es el eje que se pone directamente en la corteza cerebral. Por eso en negro tenemos el nivel de invasividad. Entonces,
La técnica más parecida a la técnica perfecta de neuroimagen que se tiene es el eje invasivo. Pero pues esto no es muy bueno porque es algo invasivo, se necesita hacer una cirugía para poder implantar este tipo de electrodos. Entonces, bueno, nosotros ¿con qué contamos actualmente? Contamos con la electroencefalografía, la que se toma en el cuero cabelludo, y contamos con, esta es una de las técnicas que se utiliza, y contamos con otra técnica que es la resonancia magnética estructural, que está por acá, que esta técnica nos da una muy buena imagen de la estructura del cerebro, pero no nos da ninguna información de la función del cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, vamos a hablar un poco más de la electroencefalografía, pero ¿cuál es la tarea de nosotros? Combinar el eje que nos da una buena medida de la función del cerebro, con una buena resolución temporal, pero con una muy baja resolución espacial, con la resonancia magnética que no nos da ninguna resolución temporal, pero nos da una muy buena resolución espacial. Bueno, el eje o la electroencefalografía o magnetoencefalografía. Bueno, entonces, ventajas de la electroencefalografía, que tiene una alta resolución temporal, es no invasiva, puede ser móvil, ya hay sistemas de adquisición de datos de electroencefalografía móviles, y también es de bajo costo. Desventajas es que no mide actividad profunda, como los electrodos están puestos sobre la corteza, sobre el cuero cabelludo, entonces es muy difícil encontrar actividad en estructuras profundas del cerebro. Tiene una muy baja resolución espacial, porque pues como no está puesto directamente en la corteza cerebral, no nos da una muy buena resolución espacial. Tiene una baja resolución señal a ruido. Y otro problema es que el montaje puede ser lento y complicado. Por otro lado, tenemos la resonancia magnética estructural. Entonces, ventajas, nos da una muy alta resolución espacial. Es una técnica no invasiva. El principal problema es que no mide la función del cerebro. O sea, es una técnica netamente estructural. No podemos saber función del cerebro con esta técnica. No tiene ninguna resolución temporal y por lo general es bastante costosa. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros para localizar los focos epilépticos? Es combinar la electroencefalografía o magnetoencefalografía, que son técnicas que tienen una alta resolución temporal, pero una baja resolución espacial, con la resonancia magnética estructural, que tiene una muy alta resolución espacial. Entonces, si encontramos la forma de combinar estas dos técnicas de neuroimagen, es muy posible que podamos encontrar el foco epiléptico de una forma correcta. Entonces, el proceso se divide básicamente en dos partes. A partir de la resonancia estructural, nosotros encontramos algo que se conoce como el modelo directo, que es básicamente nosotros planteamos el problema de esta forma. Este es el eje que nosotros medimos. Este es el modelo de la cabeza, que es el modelo directo, y esto es lo que nosotros tendríamos que encontrar, que es como la actividad dentro del cerebro. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Se discretiza el cerebro a partir de la resonancia estructural. Encontramos como puntos donde se puede generar la actividad dentro del cerebro. Estos puntos por lo general están espaciados aproximadamente 2 o 5 milímetros. Creamos un modelo tridimensional, una representación tridimensional del cerebro. Y entonces vamos a crear a partir de este modelo tridimensional y estos puntos donde nosotros creemos que se puede generar la actividad en el cerebro, creamos algo que se conoce como el modelo de la cabeza o la Lead Field Matrix. Esta matriz o matriz de ganancia lo que nos dice es la sensibilidad de cada uno de los puntos que nosotros creemos que se puede generar la actividad dentro del cerebro hasta cada uno de los electrodos donde se está midiendo el eje. Es como básicamente cuál es la resistencia que prestan las estructuras del cerebro para que la actividad eléctrica o magnética que se genera en cada uno de estos puntos llegue hasta cada uno de los electrodos. Listo, esa es la primera parte. A partir de la resonancia magnética estructural creamos algo que se conoce como modelo directo. Listo. Después, entonces, con ese modelo directo, nosotros podríamos... Con el modelo directo, esta sería como una representación del modelo directo. Y con el eje, que es la actividad que nosotros estamos midiendo, podríamos encontrar entonces la actividad dentro del cerebro, tanto como las series de tiempo como la ubicación.
Entonces, si nosotros encontramos esa ubicación, podríamos, y tenemos registrada la actividad durante algún ataque de epilepsia, nosotros podríamos saber en qué parte del cerebro se está generando ese ataque de epilepsia. Esto por lo general se resuelve con inferencia bayesiana. Leonardo nos va a hablar un poquito mejor de eso. ¿Cuál es el problema? Uno de los tantos problemas que hay. Cuando nosotros hacemos reconstrucción de la actividad, es muy posible que encontremos actividad en muchas partes. Digamos, acá tenemos todas estas regiones tienen actividad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos que esas son regiones de interés y lo que tenemos que saber es cuál de todas estas regiones está generando la actividad epiléptica. Hasta hace algunos años, hasta hace por ahí unos 10 años, se creía que la epilepsia era una enfermedad que se generaba en un punto específico y ese era únicamente el punto que generaba como toda la actividad epiléptica. En las últimas investigaciones, en los últimos años, se ha descubierto que la epilepsia es una enfermedad que genera una red de actividad dentro del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy posible que haya un punto, digamos en este caso sería esta zona azul, es la que está generando el ataque de epilepsia, pero ese punto está creando como actividades espejo en otras regiones del cerebro, que tienen una actividad muy parecida, como se puede ver en estas series de tiempo, pero estas están generadas no porque en estos puntos también haya algún como daño en el cerebro, por decirlo de alguna forma, sino porque en la zona que genera la epilepsia está generando como estas actividades espejo. Entonces, otra de las tareas que tenemos que resolver es, a partir de esto, de todas las áreas del cerebro que presentan actividad parecida a una actividad epiléptica, encontrar cuál es la que se genera. ¿Cuál de esas áreas es la que en verdad genera la actividad epiléptica? Bueno, resolviendo todos estos problemas, estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Esto es un paciente del que teníamos todos los estudios de neuroimagen que hicieron en una clínica en Bélgica antes de la operación. Después los médicos, los neurocirujanos, pues operaron al paciente, le hicieron seguimiento durante 2 años y se dieron cuenta que la persona se había curado de la epilepsia. ¿Esto qué quiere decir? Que la zona que removieron los médicos, pues es muy probable que era la zona que en verdad estaba generando el ataque de epilepsia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con toda la información antes de la cirugía, tratamos de encontrar la ubicación del foco epiléptico, lo que era la ubicación del foco epiléptico para nosotros, y comparamos contra la región que habían removido en cirugía. Entonces, acá podemos ver el área amarilla en esta figura. Si vemos este cuadro de la figura, el área amarilla es el área que fue removida en cirugía, el área naranja es el área que nosotros encontramos como el foco epiléptico, y las áreas azules son las otras áreas que tenían actividad similar a la actividad epiléptica. Entonces acá podemos ver que, digamos en este caso, estos son las 3 figuras, son 3 crisis epilépticas del mismo sujeto, y acá podemos ver que pues casi en todas pudimos localizar de una forma adecuada, o pudimos encontrar el foco epiléptico dentro de la región que removió el médico. Una de las tareas que tenemos que resolver ahora es, bueno, vean que el punto que nosotros encontramos es un punto muy pequeño comparado con la zona que fue removida. Entonces, una de las tareas que tenemos que empezar a resolver es, bueno, ¿cómo hacemos para que la zona que nosotros encontremos se parezca más en verdad a la zona que debe ser removida? Estos son algunos de los proyectos y publicaciones de los últimos años que hemos hecho en esta área. Y les voy a contar, creo que ya voy casi en los 15 minutos o tal vez más de los 15 minutos que tengo para hablar. Entonces les voy a contar rápidamente cuáles son los proyectos en los que hemos trabajado. Este particularmente me parece a mí uno de los proyectos más interesantes que tenemos, y es porque la actividad que registran los médicos, digamos, se llama, o la actividad de electroencefalografía o magnetoencefalografía que se almacena, se llama videotelemetría. Es un estudio prolongado de EEG o de MEG para el diagnóstico de la epilepsia. ¿Qué quiere decir prolongado? Dura aproximadamente 3 días. Entonces, se tiene, además de la electroencefalografía, se tiene en registro el video de todo lo que hizo ese sujeto en esos días, mientras le estaban tomando los datos. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería,
el solo hecho de almacenar esos datos ya es un problema bastante grande a solucionar. Nosotros en este momento tenemos una base de datos de 30 sujetos tomadas acá en Colombia con información antes y después de cirugía de epilepsia, y tenemos aproximadamente unos 5 discos duros como de 200 gigas cada uno llenos con esa información. Entonces, si es, pues esta es información que se tenía para un proyecto, pero si uno piensa en escala, en una clínica, en un hospital que esté tomando constantemente este tipo de datos, entonces, ¿cómo almacenar esos datos? Nosotros desde la inteligencia artificial podríamos etiquetar de todos esos datos de 3 días, etiquetar los segmentos que en verdad sean importantes para el diagnóstico de la epilepsia. Esto lo estamos tratando de hacer ahora con Deep Learning, con aprendizaje semi-supervisado o aprendizaje no supervisado. Y pues eso reduciría el costo de almacenamiento de los datos, lo reduciría bastante. Otro de los proyectos en los que queremos trabajar, de hecho estábamos trabajando bastante en este proyecto hasta antes de la pandemia, es, bueno, yo les había comentado al principio que otra de las formas de hacer el diagnóstico era con electroencefalografía por intracraneal. Entonces, esto es lo que nosotros queremos evitar en los otros proyectos. Esta es la parte que nosotros queremos evitar, tener que hacer este implante de electrodos intracraneales, pero como es una de las técnicas estándar, entonces también queremos ver cómo mejorarlo. Entonces, para eso queremos ver cómo combinar esta electroencefalografía intracraneal contra algo que se llama DTI, que nos ayuda a medir conectividad estructural, y es como encontrar cuáles regiones del cerebro están estructuralmente conectadas. Y esta sería cuáles regiones del cerebro están funcionalmente conectadas. Entonces, cómo mezclar esos dos tipos de conectividad para encontrar el foco epiléptico. Este es otro proyecto que tenemos actualmente con una clínica en Medellín, con una empresa que toma datos de resonancia magnética, tanto estructural como funcional. Entonces, hay otro tipo de epilepsia que se conoce como epilepsia lesional. Entonces, ¿qué pasa? En la estructura del cerebro hay algo que está haciendo, puede ser una cicatriz, bueno, hay algo que está haciendo que se generen estos ataques de epilepsia. Entonces, desde la resonancia magnética nosotros podríamos tratar, como esto es algo que pasa en la estructura del cerebro, desde la resonancia podríamos tratar de encontrarlo. ¿Cuál es el problema? Que estas lesiones no son visibles pues como a simple vista. Tiene que ser una persona con bastante entrenamiento que sea capaz de identificar la lesión en una resonancia magnética. Entonces, estamos tratando de hacerlo con inteligencia artificial, encontrar dónde en una resonancia aparece algún tipo de lesión. Bueno, por último es localización de zonas elocuentes, y es lo que les comentaba en un principio. Hay regiones del cerebro que no se pueden remover porque afectaría bastante las funciones de la persona. Entonces, otra de las tareas es cómo, a partir de técnicas de neuroimagen, encontrar las zonas elocuentes y ver qué tan traslapadas están esas zonas elocuentes con el foco epiléptico. Y entonces entregarle esta información a los neurólogos o a los neurocirujanos para que ellos ya tomen la decisión de si el paciente se puede o no se puede operar. Bueno, estas son algunas de las colaboraciones que tenemos de los grupos de investigación, bueno, de universidades donde hay grupos de investigación con los que estamos trabajando. Y eso era todo por mi parte. Ahora le doy la palabra a Leonardo Duque. Leonardo es ingeniero electrónico, es magíster en ingeniería y es doctor en ingeniería electrónica de la Universidad de Antioquia. Y él nos va a contar algo más de este tema. Bueno, voy a compartir pantalla primero cuando Juan termine. Muy buenos días. Ya Juan me presentó. Muchas gracias por la presentación, Juan. Deje de compartir. Ya. Listo. Ya. Listo, ahora sí. Bueno, ahora sí voy a compartir pantalla. Permítame un segundo.
Bueno, entonces Juan presentó la metodología basada como en electroencefalografía que tenemos para localización de focos epilépticos, y hoy yo les voy a presentar uno de los problemas que tiene estas técnicas de neuroimagen, que es el corregistro, y les voy a presentar una nueva técnica de neuroimagen que apenas está en prueba de concepto, pero pues que creemos que en un futuro incluso podría ser traída a Colombia porque sus costos son comparables a los de la electroencefalografía tradicional. Entonces mi charla el día de hoy es metodología basada en imagen cerebral para el posicionamiento de sensores de OPM. Los OPM son entonces esta nueva tecnología de las que le voy a hablar. Bueno, los sensores de OPM miden campos magnéticos en el cuero cabelludo. Miden campos magnéticos directamente en el cuero cabelludo. ¿Cómo se puede tener una medición del campo magnético en esta zona? Entonces, estos sensores comparten propiedades atómicas de los metales alcalinos. En su estructura interna, el sensor tiene un rayo láser que pasa a través de una celda de vidrio, la cual contiene átomos de rubidio 87, los cuales, bueno, cuando son calentados a 150 grados centígrados y pasa un haz de luz y no hay campo magnético, entonces el fotodetector detecta toda la luz del rayo láser. Mientras que cuando hay un campo magnético perpendicular a la celda de vidrio, un campo magnético generado por la cabeza, por la actividad neuronal en la cabeza, lo que hay es una caída en la transmisión de luz. Esto genera un voltaje y ahí se tendría una medida indirecta del campo magnético generado en la cabeza. Los sensores los de primera generación tienen alrededor de 10 centímetros y en su punta es donde miden los campos magnéticos perpendiculares generados por la actividad neural. Y aquí vemos esa primera prueba de concepto en la cual tiene esta persona un casco de escáner con 13 sensores, y una de las ventajas que tendría estos sensores es que la persona se puede mover. Entonces miren acá cómo la persona está haciendo su experimento mientras toma una taza de té. Bueno, si nos acordamos un poquito de lo que nos contó Juan de las técnicas de neuroimagen, la magnetoencefalografía estaba mejor en cuanto a resolución espacial y temporal que la electroencefalografía. Los sensores superconductivos requieren enfriamiento criogénico con helio líquido. Por tanto, entonces es bastante costoso. Los OPMs tienen apenas una separación de 4 a 7 milímetros de la cabeza, mientras que la magnetoencefalografía tradicional tiene una separación entre 3 a 6 centímetros de la cabeza. Por tanto, el campo magnético que se puede medir por los OPMs es mucho mayor. Se pueden ubicar en cualquier lugar. Los sujetos se podrían mover, mientras que con la magnetoencefalografía tradicional los sujetos tienen que permanecer inmóviles para no distorsionar el campo magnético. Por tanto, la resolución de señal a ruido mejora y la sensibilidad mejora. Si comparamos entonces esta técnica, vamos a ver qué es lo mejor de los dos mundos entre la electroencefalografía y la magnetoencefalografía, puesto que la magnetoencefalografía tiene una precisión espacial mejorada porque no hay distorsión por el cráneo. En cuanto a el montaje, tiene un tiempo intermedio porque pues necesitamos ubicar sensores, pero no son tantos como la electroencefalografía. Los sujetos podrían moverse durante, los experimentos, mejorando incluso la posibilidad de experimentos que se pueden realizar. Se pueden estudiar poblaciones infantiles, mientras que con la magnetoencefalografía no se puede realizar porque los cascos son diseñados directamente para adultos. Los sensores son relativamente baratos comparados con la electroencefalografía. Sin embargo, aún se necesita un cuarto sellado magnéticamente para atenuar el campo magnético de la Tierra. Por tanto, el costo pues, en este momento sigue siendo elevado, pero no tanto como el de la magnetoencefalografía tradicional. Y pues les había contado que tiene un posicionamiento flexible, mientras que en la magnetoencefalografía tradicional, pues los sujetos es fijo el casco y los sensores son ubicados entre 3 a 6 centímetros de la cabeza.
Por tanto, entonces vemos como los OPMs son lo mejor entre ambos mundos. No presentan la distorsión típica de la electroencefalografía y permiten un posicionamiento flexible. Y uno de los problemas que nos surge entonces es el corregistro. El corregistro es el problema en el cual la anatomía del cerebro debe estar en el mismo espacio de coordenadas de la técnica de neuroimagen que vayamos a trabajar. Por ejemplo, en la electroencefalografía, los sensores se puede estimar la posición de los sensores con marcadores ópticos. Con la magnetoencefalografía tradicional, los sensores son fijos y la orientación de los sensores es fija también, pero necesitamos ubicar la cabeza respecto a los sensores y esto lo podemos hacer mediante ubicación de bobinas en espacios anatómicos especiales de la cabeza, por ejemplo el nación o las preaurículas. Y para los OPMs, entonces uno de los problemas es que los sensores no solamente tienen que estar ubicados como el eje, no solamente necesitamos conocer la posición, sino también necesitamos conocer la orientación respecto a la cabeza para que él pueda pues, encontrar el campo magnético generado por la actividad neural. Entonces, ¿qué se hace en este caso en los OPM? Se diseña un casco impreso con una impresora 3D con la información de la resonancia magnética de la persona. Entonces, este casco es único para cada persona y ya se diseñan los espacios que pueden almacenar los diversos sensores que tenemos. ¿Qué pasa? Un error de 5 milímetros en la posición de los sensores, tanto en electroencefalografía como magnetoencefalografía, es aceptable. Pero más allá de eso, vamos a tener que, cuando hagamos la reconstrucción de la actividad neural, bien sea de una actividad que se esté realizando, una corteza motora o en una área elocuente, o puede ser un foco epiléptico, cuando se haga dicha reconstrucción, si el error de posición y orientación es alto, entonces dicha reconstrucción va a dar cualquier cosa, o sea, una actividad que no es la correcta. El problema entonces sería si podemos recuperar el corregistro de manera automática sin la necesidad de estos cascos que son bastante costosos. Entonces, en magnetoencefalografía se ha podido hacer. Se ubica la persona en el casco de magnetoencefalografía y mediante simulación se mueve la cabeza mediante simulación y se ha encontrado con una medida de calidad de reconstrucción que la ubicación correcta de la cabeza tiene un pico en esa medida de reconstrucción, que ahorita voy a hablar de ella, que es la Free Energy. Otra cosa que se ha podido realizar es, bueno, de aquí surgieron la idea de los cascos para los OPMs, es diseñar un casco con la información de la resonancia magnética y entonces la parte interna tiene la forma de la cabeza de la persona y la parte externa el casco de magnetoencefalografía. De esta forma entonces la persona no podría moverse y la relación señal-ruido mejoraría en el examen. Y para los OPMs entonces vemos cómo se ha diseñado cascos específicamente con la resonancia magnética y dichos cascos tienen espacios para guardar los sensores. Se ha encontrado también mediante simulación que los errores permitidos son de alrededor de 10 grados en orientación de los sensores y 7 milímetros en la posición. ¿Y cómo se ha podido hacer el corregistro con los OPMs últimamente? Se puede obtener también la información de la resonancia magnética y cuando se esté usando un casco con OPMs, lo que se hace es que los accidentes anatómicos concuerden con los que cuando se está usando el casco y de esta forma hacer un corregistro. Entonces ya se sabría dónde están los sensores con respecto a la cabeza. Sin embargo, pues acá se pueden encontrar errores hasta superiores a los 7 milímetros y bueno, entonces eso es lo que queremos evitar. Para introducir estos sensores en un ambiente clínico necesitamos una flexibilidad en la ubicación de los sensores, puesto que, como vimos, teníamos cascos que son bastante costosos. Sin estos cascos los parámetros de posición son difíciles de estimar y por tanto no podríamos hacer la reconstrucción. Y la pregunta que nos surge es si realmente son necesarios o cómo podemos estimar los parámetros de posición con los sensores en un arreglo flexible. ¿Cómo podemos hacer esto? Con las técnicas que nos mostró Juan ahorita,
resolviendo una reconstrucción con el problema directo. Él ya nos explicó muy bien que tenemos la actividad neuronal que propaga campos electromagnéticos al cuero cabelludo, los cuales se pueden medir con sensores de electroencefalografía y magnetoencefalografía, y a través de un modelo de propagación podemos relacionar la actividad de la cabeza con la medida de los sensores en condiciones de ruido aditivo. Lo que nos había contado entonces Juan es que si invertimos dicho modelo, pues es un problema mal condicionado, puesto que tenemos una matriz que tiene unos cientos de sensores por unos cuantos miles de posibles fuentes de activación. Entonces, con estos datos adquiridos, pues, ¿cómo podríamos recuperar la actividad neuronal haciendo esa inversión? Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir, mediante modelos bayesianos, la actividad del ruido y la actividad neuronal. Entonces, utilizando esta información podríamos reducir la incertidumbre, asumiendo ambos como una distribución gaussiana con media cero y con covarianzas tanto para el ruido como para la actividad neural. Esta suposición es basada en el hecho de que la suma de múltiples efectos complejos se puede asumir como estacionaria. Esto nos permitiría expresar la solución en términos conocidos utilizando el teorema de Bayes, en la cual los componentes a priori de la actividad neuronal son asumidos como gaussianos. La evidencia es constante dado un set de datos y la verosimilitud es ajustada con los datos. Si solucionamos utilizando el teorema de Bayes, entonces podemos encontrar ya un modelo inverso, pero es altamente dependiente de las suposiciones que hayamos hecho tanto para el ruido, para la actividad neuronal como para el ruido. Entonces, se han utilizado diferentes supuestos, como el de norma mínima, que asume que todo está aprendido en todo momento, o Loretta, que mediante conectividad entre diferentes zonas de la cabeza podemos encontrar entonces una solución, o los beamformers, que proyectan los datos en el espacio de las fuentes para encontrar una actividad más restringida, o multiple sparse priors, que es una de las últimas soluciones que ha salido, la cual hace una suma ponderada de diferentes supuestos que puede contener la información médica, puede contener la información médica, puede contener, diferentes tipos de información asumida sobre la localización de las fuentes. Y una vez explicado pues como todo ese problema, lo interesante acá es que tenemos unos datos de OPMs y tenemos un arreglo, entonces, que en este momento era rígido porque teníamos los cascos, pero queríamos saber si mediante simulación podíamos perturbar esos parámetros de posición y orientación del casco y encontrar nuevamente la posición original, ya que la teníamos por la posición del casco. Cuando nosotros perturbamos, pues teníamos una actividad que no era, y luego entonces se empiezan a modificar dichos parámetros y se hace un modelo de optimización con funciones kernel y utilizando esa medida de free energy, y cuando teníamos un pico en la actividad neuronal, entonces podríamos encontrar exactamente la actividad que era la correcta. Esta metodología entonces nos permitía encontrar el corregistro correcto de los sensores con información en el nivel de las fuentes. Esto se hace con la free energy, la cual entonces es la medida de calidad de la reconstrucción que habíamos presentado. Esta función de costo se puede ver como, el logaritmo de la evidencia se puede ver como, se puede expresar como la free energy, que es esta, más la divergencia de Kullback-Leibler entre lo que, la diferencia de Kullback-Leibler entre los hiperparámetros que tenemos, y esto significa cuando esta divergencia, cuando lo que tenemos es muy aproximado a lo que encontramos, esta divergencia tiende a cero y la cota superior sería esa medida de calidad de la free energy. La podemos expresar matemáticamente como lo que tenemos aquí, pero pues más explicada, depende del error del modelo, el tamaño de las matrices de covarianza, los datos, y tenemos dos términos, el término de precisión y el término de complejidad.
El término de complejidad es pues estos términos de accuracy y complejidad vienen desde antes, como desde el modelo de Akaike, como el modelo del criterio de información bayesiana, pero son modelos pues bastante simples de explicar, mientras que esta Free Energy tiene un modelo más complejo, pero lo que importa es que penaliza cuando un modelo se vuelve muy complejo. Por ejemplo, acá tenemos una simulación de un orden 3 y vemos cómo los criterios anteriores no penalizaban cuando el modelo se hacía muy complejo. El único que detectó que cuando crecía mucho el modelo y había una caída en el criterio de información era la Free Energy. Bueno, con ese modelo de información, entonces podemos hacer una optimización y encontrar el corregistro correcto de los datos. Entonces acá la primera simulación que hicimos fue, bueno, ya tenemos la posición original de los datos. ¿Qué pasa si sobre un plano cambiamos la orientación desde menos 20 a 20 grados? Y lo que hicimos fue entonces modificar esos parámetros de posición alrededor de la verdadera posición, solucionar el problema inverso y obtener un valor de esa Free Energy con 3 bases de datos diferentes, con magnetoencefalografía tradicional, el primer modelo que les había explicado de un solo sensor repetido en los diferentes campos, y de esta forma podríamos simular un sistema multicanal, y un arreglo de 13 sensores ya cuando se contó con los 13 sensores completos. El paradigma es de respuesta somatosensorial evocada a la estimulación eléctrica del nervio mediano. Notemos la diferencia que hay entre la magnetoencefalografía tradicional con los dos métodos de OPMs. Aquí el campo es de unos 100 femtoteslas y aquí es 10 veces superior porque estamos más cerca al cuero cabelludo. Entonces esta tecnología pues, nos permite mejorar la magnetoencefalografía tradicional y vemos cómo en los arreglos de OPMs tenemos una relación señal a ruido superior que los SQUIDs, pues que la magnetoencefalografía tradicional. ¿Cómo modificamos los parámetros de posición y orientación? Mediante matrices de transformación homogéneas que nos permiten hacer eso, cambiar la orientación de los sensores, en este caso con de menos 20 a 20 grados, o cambiar la posición cambiando toda la posición de los arreglos. Cuando hicimos los cambios tanto de orientación como de posición, en datos simulados y en datos reales, encontramos que el pico de Free Energy estaba cuando la reconstrucción estaba en la posición original de los datos. Y eso entonces nos dio ideas para, bueno, hicimos el mismo experimento con la posición, tanto como con la orientación con la posición, encontramos un pico en la posición original de los datos. Y de ahí, entonces, ahora sí, lo que hicimos fue modificar todo el parámetro de posición para que el algoritmo iterara solo con una búsqueda de metrópolis y encontrara la posición original de los datos. Eso lo hicimos primero con un modelo en 2 dimensiones, donde solamente se podía modificar los parámetros de posición en un plano. Lo que hacíamos era obtener los datos, modificar lo que conocíamos de la posición y encontrar esa medida de reconstrucción mientras se iba moviendo el arreglo. Al final, entonces, podíamos encontrar una distribución en donde estaba el pico de la Free Energy. Y esta optimización la íbamos haciendo con una búsqueda de metrópolis. Hicimos esa perturbación y permitimos el movimiento alrededor de 2 centímetros en un plano de, bueno, realmente de 4 centímetros, 2 centímetros alrededor de la posición original, y luego entonces él empezó con 18 milímetros, empezó por acá y bueno, y empezó a moverse siempre moviéndose en la dirección hacia la posición original de los datos, y luego encontramos una distribución de probabilidad de dónde estaba el arreglo originalmente. Y lo encontramos alrededor de 5 milímetros de la posición original, de 0.5 milímetros de la posición original cuando se movía en un plano bidimensional. Pero eso pues era hacer trampa. Realmente cuando tenemos un arreglo lo tenemos es en 3 dimensiones. Entonces, bueno, permitimos el movimiento en un cubo de 4 centímetros de lado, y lo que queríamos encontrar era la posición del centro del arreglo, porque era un arreglo rígido.
Luego permitimos ese movimiento y bueno, pasamos de un volumen de 64 centímetros cúbicos de incertidumbre a un nivel de 0.10 centímetros cúbicos al final. Y la posición original la encontramos a tan solo 4 milímetros, perdón, a tan solo 4 milímetros del arreglo original. En cuanto a la localización de fuentes, pasamos de un volumen de 34.9 centímetros cúbicos a uno de tan solo 0.056 centímetros cúbicos con un nivel de confianza menor a 5 milímetros. Ese error incluso es muy similar a la malla discreta que nos había contado Juan de cuando discretizamos el cerebro. Entonces, pues bueno, estamos en una fuente muy cercana. El logro fue que encontramos un corregistro automático y robusto con niveles de error comparables a la literatura, incluso menor a los 7 centímetros y con incluso menos de 3 grados de orientación. Sin embargo, tenemos unas necesidades que es lidiar con la naturaleza no gaussiana y no estacionaria de los datos, y dado que la flexibilidad en la ubicación de los sensores de OPM puede introducir estas nuevas fuentes de error, pues tendríamos que solucionar esto. Yo creo que no me queda mucho tiempo, voy a hablar 3 segunditos más de cómo solucionamos ese problema, y es mejorando la matriz de covarianza de los datos para mejorar el modelo inverso. Y eso lo hicimos con el aprendizaje con múltiples kernels. Simplemente sería encontrar diferentes kernels con diferente información de los datos y encontrar una forma de combinarlos para encontrar una mejor matriz de covarianza de los datos, introducirlo luego en el problema inverso para solucionarlo y encontrar una mejor reconstrucción. Cuando hicimos eso, encontramos una mejor reconstrucción, encontramos niveles de error mucho menores, redujimos la cantidad de iteraciones necesarias para hacer la reconstrucción y encontramos casi que una función monotónica mucho más fácil de optimizar. Ya cambiamos el optimizador de Metrópolis a gradiente descendente. Y les voy a mostrar entonces esto cómo lo podemos relacionar con la epilepsia. Ya en las últimas diapositivas, para no extenderme mucho. Entonces, bueno, ya después de que se probó el concepto de estos sensores, pasamos a unos sensores de 10 centímetros a uno incluso más pequeño, más fácil de posicionar, unos cascos, si lo comparamos con los primeros, mucho más flexibles. Sin embargo, pues todavía se necesitan estos cascos para posicionar los sensores. Y entonces un paciente con crisis epiléptica se le tomaron estos exámenes, se le tomó una telemetría de 3 días y se le tomaron 2 exámenes de OPM de 30 minutos de duración, y donde se encontraron patrones similares al de la telemetría de 30 crisis por hora. Bueno, de 30 picas epilépticas por hora, pero miren la calidad de las ondas que se ven en los OPMs respecto a la calidad de las ondas que se ve, por ejemplo, con el EEG. Luego se hizo el modelo inverso y se encontró dónde estaba el posible foco epiléptico antes de la cirugía. Sin embargo, pues estos resultados no se utilizaron para hacer la planeación quirúrgica, fueron los de EEG, pero cuando se comparó la reconstrucción a la zona removida, estaba muy cercana la reconstrucción realizada comparada con la zona que se hizo en la remoción quirúrgica. Entonces, esta nueva tecnología también se puede utilizar en planeación quirúrgica para cirugías de epilepsia. Lo único es que, pues, si notamos acá, utilizaron un arreglo optimizado en la zona donde ya se había determinado que estaba la epilepsia. Esto podría reemplazar la cirugía previa que nos contaba Juan David, en la cual se utilizaban sensores directamente ubicados en el cerebro. Pues si utilizamos este tipo de sensores, podríamos entonces remover ese paso también. Bueno, yo creo que ya termino entonces aquí mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Permítanme acá. Listo, Leonardo y Juan David, muchas gracias por
por las presentaciones, por mostrarnos las posibilidades que tienen las técnicas de inteligencia artificial en un problema tan serio como el que ustedes están planteando. Entonces vamos a pasar a una sesión de preguntas en el espacio que nos queda. Tenemos una pregunta y no sé si Leonardo o Juan David la quieren responder, y es: ¿cuáles son los retos a cercano plazo que tendrían estas técnicas para que realmente tengan un espacio real en el campo médico? O sea, ¿cómo llevar lo que ustedes vienen planteando para que sea asumido por los profesionales de la salud y empiecen a utilizarlo directamente? ¿Cuál es la brecha que hay que romper, o ya no hay brechas? No sé cuál de los dos nos quiere responder. ¿Puedo responder, Leo? Ok. Bueno, en este momento la brecha es más que todo de convencernos entre tanto nosotros, a los neurólogos y neurocirujanos, como los neurocirujanos y neurólogos a nosotros, de que podemos trabajar en conjunto. Pues nosotros últimamente hemos estado trabajando muy de cerca con un neurocirujano de epilepsia, es el neurocirujano de epilepsia de Sura en Medellín, y pues como lo que hemos notado, y de hecho él nos lo ha dicho, es que pues ellos son muy reacios a aceptar cualquier como introducción de algún tipo de tecnología nueva, porque pues es algo bastante riesgoso. O sea, si lo que nosotros hacemos falla una de cada 100 veces, pues puede ser una tragedia. Entonces, como la brecha que hay que llenar es, primero que todo, nosotros pues dejar claro que lo que nosotros tratamos de hacer desde inteligencia artificial, y creo que no solo en esta área, sino desde cualquier área, no es reemplazar el concepto médico, sino darle herramientas para que ese concepto que él da pueda ser más fácil pueda ser más fácil llegar hasta ese concepto. Y lo otro es pues trabajar muy de la mano con investigadores desde de la parte clínica. Digamos, en este momento el proyecto que estamos trabajando con el IATM, también hay un grupo de ingenieros de ellos, pero también hay un grupo grande desde la parte médica, que están completamente comprometidos en que lo que nosotros hagamos, los resultados de este proyecto se puedan seguir utilizando. Entonces, la brecha es más como esa, es dar a conocer lo que se está haciendo, es hablar con la parte clínica y mostrarles, o sea, no ser como tan autoritarios de decir, bueno, vea que es que esto da 99% de clasificación, entonces úselo. O sea, eso tiene muchas restricciones a la hora de trabajarlo en la parte clínica. Los datos clínicos son diferentes a las bases de datos superprocesadas que uno se encuentra para entrenar clasificadores en Internet. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que la clave, como en todo lo que es desarrollo y puesta en producción de modelos de inteligencia artificial, es trabajar en conjunto con las dos partes, desde la parte clínica y la parte de ingeniería, para llegar a algo que en verdad se pueda utilizar. Y pues que ellos confíen en lo que nosotros estamos haciendo, y también nosotros confiar cuando nos dicen, no, es que pues nosotros todavía no creemos que está listo para utilizarse. Si ellos dicen eso, es por algo, pues es la vida de pacientes que se puede poner en riesgo si lo que se hace no está completamente comprobado. Tenemos otra pregunta en el chat, dice que si tienen alguna experiencia con el modelo y la magnetoencefalografía para focos más profundos en el cerebro, es decir, en la epilepsia mesial o hipocámpica. Bueno, entonces esta yo creo que la puedo responder yo, Juan, si me permite. Sí, adelante. Bueno, el problema con la magnetoencefalografía sería que el sujeto esté totalmente quieto durante el examen para que no haya distorsión de los campos magnéticos. Lo que mostraban las diapositivas al principio es que hay una solución para que la cabeza esté totalmente quieta, y eso aumenta la relación señal-ruido de este tipo de señales. Y de esta forma, efectivamente, pues hay un artículo de una autora, precisamente esa autora, que permitía medir fuentes con un modelo también, pues cuando se introducía en el modelo el hipocampo. Entonces, bueno, no necesariamente en epilepsia, pero sí en otras tareas, pues se ha podido incluso medir señales profundas como esa. Sin embargo, tiene que ser pues con múltiples repeticiones, una señal con una relación señal-ruido muy, bastante alta. Y lo otro es que con estos nuevos sensores de OPM
ya han medido también el hipocampo porque se pueden ubicar literalmente en cualquier parte. Como es un sensor de plástico, se puede incluso meter a la boca y apuntar hacia, pues, por dentro, y de esta forma pues podríamos medir partes pues como más cercanas, ¿cierto? O sea, si metemos un sensor por la boca, pues lo podríamos hacer. Y de hecho esos mismos autores pues hicieron este tipo de experimentos y midieron actividad del hipocampo. Entonces, pues de pronto, si se pudiera extender a la epilepsia, pues yo creo que sí se podría hacer. Y en cuanto a la otra pregunta que hay ahí del mismo profesor, por lo menos yo no tengo respuesta porque no, la empresa de, pues qué marca de impresora 3D recomienda para importar datos de imágenes de resonancia magnética cerebral a modelos homólogos del cerebro. Profesor Juan Carlos, pues realmente no conozco sobre marcas de impresoras 3D, pero pues no sé si de pronto Juan David sí tenga la respuesta, porque estos cascos fueron diseñados y luego había una empresa que los imprimía. Ahora realmente no sé la empresa qué marca de impresora tenía. No, la verdad, lo de las marcas de las impresoras, yo con OPMs no he tenido la oportunidad de trabajar, entonces no sabría decirlo. Lo que sí estamos haciendo en este momento, o sea, no para epilepsia, pero con magnetoencefalografía y para detectar actividad en estructuras profundas, estamos tratando de encontrar actividad en el tálamo. Entonces, pues sí se puede encontrar actividad en estructuras profundas del cerebro a partir de datos de magnetoencefalografía. Lo que se ha demostrado en muchos trabajos es que no es que la actividad no se mida, o sea, no aparezcan los sensores, sino que como es actividad profunda, entonces la amplitud o la potencia de estas señales es mucho más pequeña que la potencia de actividad que se pueda medir en estructuras más superficiales. Entonces, si uno utiliza técnicas de separación de fuentes, podría como encontrar únicamente la actividad generada por alguna estructura profunda del cerebro. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Hasta el momento hemos tenido resultados, creo que bastante buenos, pero pues todavía no hay algo que pueda mostrar porque no hemos, pues de hecho está en proceso, el trabajo está en proceso. Todavía no tenemos pues como un artículo publicado o algo que se pueda mostrar, pero sí lo estamos haciendo y sí se puede encontrar. Listo, muchas gracias por la respuesta. Agradecer la pregunta al profesor Juan Carlos Ortiz Carrillo. Tenemos una pregunta más y esta está orientada directamente a lo último que expuso el doctor Leonardo, y es que usted hablaba de los espacios, la precisión en los espacios. Si quisiera ampliar un poco qué tanto eso aporta en el proceso que se plantean desde la propuesta que ustedes tienen. Bueno, la precisión, si entiendo la pregunta bien, es como la precisión del modelo en cuanto a qué tanto error plantea tener un arreglo que no esté en la posición adecuada, ¿cierto? Si tenemos un arreglo, cuando hacemos una medida, ese arreglo pues está midiendo la actividad cerebral de una forma, ¿cierto? Si nosotros asumimos, pues si no tenemos los parámetros de posición y orientación, por lo menos pues si es de magnetoencefalografía, correctos, el modelo queda dañado, o sea, simplemente no serviría el modelo. Entonces, afecta unos cuantos milímetros, habíamos hablado de incluso hasta 5 milímetros, pues está bien, no hay mucho problema, pero 1 centímetro es algo muy pequeño realmente en la posición y pues un movimiento incluso pequeño de la cabeza puede ser superior a 2-3 centímetros. Entonces, si esto pasa, pues simplemente no podríamos hacer la reconstrucción. Por eso toca tener mucho cuidado cuando tratamos estos parámetros posicionales para poder hacer dichas reconstrucciones. Si entendí bien la pregunta, esa es la respuesta. Sí, yo espero que sí. Yo creo que sí está orientada hacia eso, hacia esos espacios y la necesidad de la precisión. Bueno, y una última pregunta, creo que nos queda con el tiempo, y es ¿hacia dónde consideran ustedes que está enfocado el futuro de estas técnicas? De las técnicas de inteligencia artificial en el caso concreto de epilepsia. Pues de hecho las posibilidades son bastantes. O sea, como les estaba mostrando, los proyectos activos que tenemos una tarea que es como fácil de resolver, creería yo, desde el punto de vista de inteligencia artificial, es simplemente seleccionar qué datos almacenar de cada uno de los sujetos. O sea, eso es un trabajo que no se ha resuelto
en el que hay muchísima gente trabajando, pues porque es un problema real. Entonces, desde algo tan simple como eso, simplemente seleccionar qué datos almacenar de cada uno de los sujetos, se puede resolver desde la inteligencia artificial. El problema, digamos, de mapeo cerebral para encontrar el foco de actividad es algo en lo que se trabaja constantemente, no es un problema que se pueda decir que está completamente solucionado. Se trabaja desde inferencia bayesiana, se trabaja desde deep learning, se trabaja desde modelos basados en energía, se trabaja desde muchísimas partes. Entonces es algo que también continuamente se está trabajando. Lo otro que les había comentado, desde la selección de la región del cerebro, de todas las regiones activas, seleccionar cuál es la que en verdad genera el foco de epilepsia. Entonces, eso se trabaja con medidas de causalidad, y ahora causalidad es uno de los focos de trabajo más grande que hay en Deep Learning, porque lo que nosotros sabemos medir es correlación, y correlación no implica causalidad. Entonces, cómo incluir lo de causalidad es algo que también se puede trabajar. En lo de imágenes de resonancia magnética estructural hay muchísimo por hacer. De hecho, esta empresa de Deep Learning for All, creo que uno de los focos grandes que tiene es proceso de imágenes de resonancia magnética. Entonces, ¿hacia dónde va? Posibilidades en esta área hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Trabajos abiertos por resolver hay muchísimos. Por eso también estamos extendiendo la invitación. Sabemos que hay mucho por hacer. Pues sí, entre más manos trabajando, entre más cerebros trabajando en el tema, pues creo que vamos a poder aportar soluciones muy interesantes desde acá, desde Colombia, para resolver estos temas. Bien, muchas gracias por las respuestas. Yo creo que con esto damos por finalizado este espacio. Agradecer a Juan David y a Leonardo por las exposiciones, por abrir en este campo de inteligencia artificial un mundo que sin duda, como lo comentaban, está abierto también a muchos profesionales. Hemos insistido, como lo decía Juan David, es que inteligencia artificial requiere el trabajo interdisciplinar, transdisciplinar. Generalmente nosotros tenemos las técnicas, pero la problemática y el conocimiento está en muchos otros campos. Entonces, una invitación grande desde la Sociedad Colombiana de Computación, desde el capítulo de inteligencia artificial, a todos los profesionales, no solamente a los de computación, a que nos acompañen en este proceso de utilizar los dos desarrollos científicos y tecnológicos para aportarle al desarrollo del país. Entonces, muchas gracias. Invitarlos la próxima semana a que nos acompañen en las exposiciones del simposio de tesis de maestría y doctorados en el marco de las actividades de la Sociedad Colombiana de Computación. Muchas gracias de nuevo a los expositores, muchas gracias a los que nos acompañaron en la sesión y esperamos que nos acompañen en las siguientes que están. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Ustedes, muchas gracias. A Diana, muchas gracias por el apoyo, a Sandra por el apoyo, a Renata por el espacio que nos ha generado para poder mostrar este tipo de temas tan importantes en el desarrollo de ciencia y tecnología en nuestro país. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.